¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera semana de esta maestría virtual en gobiernos regionales y locales. Esperamos que a estas alturas ya haya sido revisado el material, que a estas alturas ya se hayan dado las etapas que se les ha encargado y también la visión de la película que también se ha encargado para estas sesiones. Muy bien. En esta tercera semana nos vamos a ocupar de lo que corresponde al acto administrativo, sus elementos, sus clases, su eficacia y demás, ¿correcto? Según cómo se ha dado en el mundo, cómo opera la doctrina y cómo se da en el Perú. Y también qué modificaciones podrían darse. Muy bien. El derecho administrativo trata y busca establecer políticas de mediano y largo plazo. Ya hemos señalado nosotros que las políticas de mediano y largo plazo implican etapas que deben durar por lo menos 50 años aproximadamente. Claro, ¿cuál es el principal problema? La frondosidad. Fíjense, en el Perú, por ejemplo, nuestra norma tiene cantidad de definiciones, conceptos, clases, etapas y plazos. Hay normas, como la venezolana, por ejemplo, que son bastante cortas y bastante operativas. En otras realidades, las normas son federales administrativas, el caso de Rosario, Mendoza, La Plata, en Argentina, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? Esto, se supone, tiene que ser ad hoc, de la manera más adecuada para mejorar la relación administración-administrados. Por ejemplo, las usanzas no son las mismas. Podrá ser el caso de repente que nosotros nos presentemos con saco y corbata, y en otras realidades no fuese ello necesario. Ahora bien, se trata de establecer mecanismos de resolución de conflictos eficaces y duraderos. ¿Qué es lo que se quiere? Que la eficacia y lo duradero implique algo que justamente se dé en el futuro, en el tiempo, sea aceptado por las generaciones posteriores, sea difundido y sea a la vez transmitido por todos los operadores. Estos operadores deben tener todo el conocimiento exacto, y justamente en el cuarto punto, la relación debe ser honesta. Honesta no solamente en cuanto a la famosa corrupción, la famosa y terrible corrupción, sino en cuanto a que el administrar debe ser honesto en cuanto a plazos. El principio de celeridad, que ya se ha mencionado, que ustedes lo conocen, practican o de repente padecen según la situación en la que estén, tiene que darse de manera libre y clara. La celeridad, la veracidad en los trámites es algo fundamental. Solamente cumpliendo con los principios esbozados ya en la sesión anterior, entendemos que la relación va a ser honesta. Es lo que se conoce en términos internacionales como la honestidad administrativa. Cumplimiento de plazos, verificación de situaciones y similares. Ahora bien, conversamos ya en alguna oportunidad de que la valentía y la inventiva administrativa van justamente por la aplicación exacta del acto administrativo, de sus principios y demás. Se entiende de que la administración tiene que brindar todas las facilidades. En algún momento se tendrá justamente que pensar en que la autoridad y el personal administrativo tienen que ser un solo puño, un solo equipo al momento de decidir y resolver. Estos principios, que como ya lo hemos dicho, son más de 16 o 16 principios, en realidad son solamente 4 o 5, pero tenemos nosotros 16 principios. Servirán según cómo se pueda dar, cómo se puede enfocar, para mejorar y sustentar apelaciones, impugnaciones, resoluciones o de repente sentencias de cualquier grado en la cual se puede encontrar. El temor, como ya se ha manifestado en una oportunidad anterior, es un elemento inherente. Nosotros, al establecer diagnósticos sobre la realidad administrativa peruana, vimos de que el temor iba en el sentido de que la administración no quiere ser fiscalizada. La administración, bajo ningún concepto, bajo ningún criterio, quiere mostrar algún campo, alguna arista en la cual pueda ser cuestionada. Todavía se piensa en la administración que ésta tiene el máximo poder decisorio, que no tiene ni debe por qué ser vigilada o mejor aún supervigilada, de acuerdo a las normas de transparencia como se dan en una medida internacional. Las mejoras tienen que se ha dispuesto ya de manera sectorial. Hay un error que se transmite generalmente en el sentido de que una norma nace del gobierno central y tiene que ser aplicada por igual en toda entidad. Eso es algo que debe cambiar, entendemos nosotros, ¿no? El enfoque va a variar. ¿Qué hacemos de repente si en un distrito de la más alta pobreza no existe ni siquiera alguien que pueda resolver un conflicto entre alguien que compró y lo vendió y que quiere resolverlo? ¿Qué se dará? ¿Se pueden aplicar las normas de resolución y otros? No. ¿Se podrán aplicar sanciones? Tampoco. Es decir, todo se va a dar según los recursos humanos y la visión política y sobre todo la inteligencia para aplicar y resolver cada situación. Miren, vamos a entender algo. Ustedes, vosotros, trabajan en diferentes entidades. Son gerentes, son jefes, son directores. Pero también muchos de nosotros, si no lo son, han sido, y algunos lo son, personal de planta, empleados contratados bajo las modalidades que fuera. Saben ustedes perfectamente que la norma no puede ser la misma, y menos aún la metodología, es decir, la idiosincrasia o la aplicación que pueda darse en la resolución
de algunos conflictos varios. Ahora bien, esta función va a variar, correcto, es operativa, cuando la actividad es pública o continuada, será consultiva cuando justamente se pida una opinión que tiene que ser elaborada y pronunciada mediante pareceres que puedan darse mediante asesoría, consultoría y otros. Y de control, cuando se trata justamente de una actividad de fiscalización y de supervigilancia. Lo vamos a ver más desarrollado cuando analicemos las normas, ¿correcto? Ahora bien, es unipersonal, con un solo ente va a resolver. Ahora, será colegiada y se entiende que es mejor que sea colegiada para que haya de repente una mayor amplitud de criterios y dos, puede resolverse mediante una adecuada toma de decisiones. No existen ya los tribunales que sean en números pares. Los números pares desaparecieron en la antigüedad por ser ineficaces. En una época, en Bulgaria, hace más o menos 74 años, se estableció un tribunal administrativo de 4 miembros. ¿Cuál fue el resultado? No se puede resolver ningún caso en los siguientes 8 días. Luego se volvió a la fórmula impar, porque es la única forma de que se encuentre ello. Y justamente para ello, el ejercicio discrecional, o sea, la libertad que debe tener cada funcionario al resolver un tema. Muy bien, estos aspectos se supone van a propender de que mejore la administración, y eso nos corresponde a nosotros y les corresponde también a ustedes. Ahora bien, esta relación ya la hemos mencionado, correcto, y sobre todo algo fundamental, más allá de relación con el derecho político, constitucional, internacional, público o minero, como quieran ustedes mencionar a través de los denuncios y otros, hay otras disciplinas que no son jurídicas, como la ciencia administrativa, que nos servirá para labores de eficacia, eficiencia, responsabilidades, resultados, misión y objetivos, no como un mero saludo a la bandera, sino también como elementos ejecutores. Con la moral, porque si bien es cierto, es un término presente y permanente, ya se ha establecido que esto tiene que ser tendiente. Rousseau señalaba que todo hombre tiene poder y por ello tendrá tendencia a abusar de él. Ya en la administración se decía eso y cuando se decía, Señor, ¿cuándo dejarán? Se le preguntaba a Platón, ¿cuándo dejarán de repente los administrados de rogar al Estado que sea más justo? Y él decía, es muy sencillo, se dará cuando los telares se tejan solos, es decir, nunca. Siempre el ser humano tendrá que estar atento y supervigilante a su propio estado. La estadística es un elemento que ha sido negado durante muchos años y muchas décadas, porque se decía siempre lo numérico no podría estar de la mano con alguna situación diferente. Al contrario, lo numérico nos dirá en base a qué situación de género, en base a qué situación de productividad, una norma ha sido y puede ser mejor aún. Es decir, entendiendo que la norma se va a alimentar de toda situación que la pueda rodear. La sociología va a decirnos y nos dirá cómo se comportan los diferentes grupos sociales en cada centro de trabajo, cuánto será posible trabajar bajo presión y cuándo no. Y la geografía, cómo se aplica según las capacidades o situaciones de calor, de frío y otro tipo de carencias en cada localidad o entidad. El acto administrativo en realidad viene a ser un término bastante antiguo, estamos en la etapa doctrinaria del derecho romano. Ya hemos dicho que los términos de libertad, igualdad, fraternidad se aplicaron también en la etapa administrativa. La conciliación, también lo dijimos, es una entidad antigua, tiene 300 años y acá recién es un boom que se ha dado de alguna manera. Ahora bien, hablamos entonces de ejercicio y actividades o casos concretos en nosotros. Ahora, el numeral 1.1 va a ser materia de algún análisis que vamos a hacer en estos momentos, ¿correcto? También lo que serían y lo que no serían actos. Hay actos de administración interna y meros actos, como se entiende, que no serían propiamente actos administrativos, porque son de mero trámite, no requieren una capacidad decisoria de fondo. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, y siempre mencionábamos ello, el acto administrativo, en su artículo 1.1, señala que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos. Es un concepto inclusive mucho más amplio que el concepto del acto jurídico, porque implica declaraciones de las entidades más allá del tradicional manifestación de voluntad, ¿correcto? Se habla entonces de manifestación del poder público, no solamente de la voluntad de un particular o de varios, sino de todo el Estado en conjunto que tendría más fuerza. Ahora bien, cuando se dice no son actos administrativos, repasando nuestra norma 2744 de su artículo 1.2.1, entendemos que se trata de actos internos propiamente. Estos actos internos en realidad sirven para movimiento y otros. Y los comportamientos de actividades materiales del 1.2 se refieren, por ejemplo, a demoliciones, construcciones o mejoras. Es decir, en los dos últimos puntos no se habla de manifestaciones o de producción legislativa o legal administrativa. El artículo 2 sobre modalidad del acto administrativo tiene algún parecido,
quizás no muy cercano con lo que es el acto jurídico. La norma determina que cuando una ley lo autorice mediante decisión expresa, la normatividad puede o la autoridad puede someter el acto administrativo a condición. Ahora bien, eso significa dos cosas o dos lecturas. Se le da facultades a la administración para que pueda tener una mejor maniobra, o de repente otro lado se dice la administración deberá. Aquí de repente lo ponemos a su consideración una modificación legislativa porque el Estado no puede renunciar al ius imperium o al rei persecutor, es decir, la facultad de operar en favor del pro actionem del administrado. Es decir, en este caso se podría decir, mediante decisión expresa, la administración deberá someter el acto a tales y cuales condiciones. Claro, hay una corriente mundial que implica que la actividad administrativa tiene cada vez mayor margen de maniobra, muy alejándose poco a poco de lo que sería la rigidez de las normas, la rigidez de ordenanzas y de los códigos, ¿correcto? En el 2.2 quizás algo que también podría ser materia de modificación. Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo. Es algo que si bien es cierto es principista, pero podría ser mejor. ¿Qué significa ello? A la vez que se señala que una modalidad accesoria no puede ser aplicada, se podría decir, ello acarreará las sanciones y responsabilidades del caso, ¿correcto? Porque daría margen a que elementos accidentales puedan nacer de manera innecesaria e indeseada. Sobre requisitos de validez, en este caso, hablamos por ejemplo de competencia. ¿Cómo se entiende la competencia del órgano facultado? Habla de un deber ser, ¿no? Si revisamos el artículo 3, inciso 1, competencia, que entiendo lo tienen a la mano, hablamos de un deber derecho que pueda ser de repente derivado de alguna manera de un órgano facultado. Pero este órgano facultado tiene que estar perfectamente vestido así como está tramitada la norma, ¿no? El territorio se refiere a departamentos, regiones, provincias. El grado, hablamos en este caso de jerarquía, y tiempo, cuantía, se refiere entonces a los plazos, cómo podrían darse. Sobre el objeto de contenido, se señalan preceptos de claridad. La norma no puede hacer otra cosa que mencionar, pensar cómo puede ser mejor cualquier otro tipo de situación, es decir, tiene que ser dado de manera expresa, ¿correcto? Sobre finalidad pública se habla de interés público, es un término rescatado y rescatable de los años 80, una discusión doctrinaria que cada vez que decía interés social o interés público asustaba de repente a muchas personas. Muy bien, se entiende lo siguiente, el interés público implica interés de todos los peruanos, en este caso al estar en el territorio nacional, pero también se entiende y se debería penalizar la última línea que señala, o las últimas dos líneas, la ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. Es decir, cuando un tercero, en líneas anteriores expresado, un funcionario sugiere, busca y obtiene de repente finalidades propias, debería sancionarse expresamente, ¿no? En el Perú se debe determinar que las sanciones cuando operan de manera eficaz y eficaz son fundamentales para que la administración marche mejor. En el punto cuarto, la motivación implica un ordenamiento constitucional. En el punto 5 o 3, artículo 3, numeral 5, se señala sobre procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante cumpliendo el procedimiento administrativo previsto para su generación. Muy bien, ¿qué ocurre? Esto implica el reconocimiento de la vía contenciosa administrativa. Si la norma debe cumplirse previamente, ¿por qué el administrado se queja y va en vía superior para que pueda ser revisada por la Administración de Justicia? Esto es un reconocimiento implícito a la facultad de potestad de la vía contenciosa administrativa. Sobre los actos, el artículo 4 y 4.1, o la forma de los actos administrativos, se señala: los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza de circunstancia del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma. Acá hay alguna incongruencia de repente con algunos artículos que vienen posteriormente. Ahora, muy bien, la informática, la distancia. Hay formatos que justamente están de manera digital para que el usuario lo dé. En toda petición administrativa, inclusive poco a poco se está implementando. ¿Cuáles son los riesgos? La falsificación, la adulteración, de eso jamás vamos a estar sanos. Quizás formas modernas como digitalización, vía códigos o vía mayor seguridad podrían dar para mejorar todo esto. Ahora bien, en el artículo 4.3 hay una contradicción aparente, ¿no? Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo vio. Es decir, habría una aparente contradicción, porque se supone que cada administrado, por principio de publicidad, tiene que dar y saber quién está emitiendo el acto. Me parece que aquí no podría darse. Sobre objeto, en el artículo 5 de la norma, se señala que es aquello que decide, declara o certifica. Estos incisos en realidad deben darse por algunos principios. Debe ser legal,
deben ser precisos, posible y también ir por congruencia. Hay aspectos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el 5.2 se señala: en ningún caso será admisible un objeto contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho previstas en las normas, ni impreciso, oscuro, imposible de realizar. Ahora, ¿qué es lo impreciso? Lo impreciso implica una norma incompleta. Existe ya abundante jurisdicción, sobre todo el Tribunal Fiscal, que así lo da a conocer. El término oscuro es bastante complicado, es un término que viene masivamente del derecho civil, pero lo oscuro implica por antonomasia o por antítesis lo que sería claro. ¿Cómo sabemos que una norma es oscura? No, en todo caso podría ser incompleta o imperfecta y dará lugar a situaciones indeseables, sobre todo en interpretación, ¿correcto? Cuando se dice que en ningún caso la norma del objeto, en este caso, será imposible de realizar, se refiere a lo imposible jurídicamente, es decir, situaciones que no puedan darse bajo ningún contexto, y eso nos exime de mayor comentario. Ahora bien, el 5.4 sobre objeto o contenido del acto administrativo tiene algunas situaciones que vamos a dilucidar con ustedes. El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. ¿Por qué? Por un principio de orden y congruencia, ¿correcto? Y un principio también de tracto administrativo. Todos los órdenes, todos los actos deben estar precisos ahí y si no mencionados, en algún caso. Pudiendo involucrar otras no propuestas por estos, que han sido apresadas de oficio. Ojo, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y en su caso aporten las pruebas. Esto es fundamental porque refuerza el principio del informalismo descrito en el artículo 1.6, ¿correcto? Y refuerza el indubio pro actione, ¿correcto? Siempre que en su caso aporten pruebas a favor del administrado. Es una norma fundamental de derecho de justicia administrativa básico y nos parece muy bien que esté presente acá. Sobre motivación del acto administrativo, la motivación sabemos es constitucional, es pública, tiene que ser expresa mediante una relación concreta y sobre todo señala algo simpático: hechos relevantes. Eso implica o significa que la simplificación administrativa puede llegar también en las resoluciones. ¿Por qué no? Se entiende, se estila que una resolución es buena cuando ventila todo el proceso y cuando tiene 30 hojas. No necesariamente es así, ¿correcto? La norma, estamos viendo ya en el 6.1, implica los hechos probados, 1 y 2, relevantes al caso. Pero eso sí implica confiar en la autoridad que va a resolver. El 6.2 implica, puede motivarse, sobre motivación del acto administrativo, mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes. Es decir, estamos yendo a fórmulas de otros países, lo que se llama los pareceres administrativos. Pero no olvidemos que en el Perú, en materia administrativa y laboral, pesan mucho los pareceres o, se puede decir, la jurisprudencia anterior, legislativa y comparada. Muy bien, muchas gracias. Con esto le damos fin a la tercera sesión. Hasta pronto.